No hay duda que el cuerno pequeño, en la forma de Roma política, persiguió y maltrató a los ejércitos del cielo. Pero hay una segunda característica de este cuerno. Se exaltó a sí mismo al punto de hacer guerra contra el príncipe de los ejércitos, dice Daniel 8, 11 y 25. Los versículos 9 y 10 representaron los movimientos del cuerno pequeño sobre un plano horizontal en la tierra, Roma política, mientras que los versículos 11 y 12 muestran una dimensión vertical, lo que indica el cambio de actividades de la Roma política a la Roma religiosa o Roma papal. En el libro de Josué, el comandante del ejército del Señor es un ser divino. En el capítulo 5, versículo 15, encontramos la siguiente declaración. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. El príncipe del ejército de Jehová, sin duda ninguna, querido, es aquel que es llamado Mesías príncipe en Daniel 9:25. O Miguel, vuestro príncipe, en Daniel 10:21. Y Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, en Daniel 12:1. En otras palabras, este personaje es Cristo. Ahora, ¿de qué manera el cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo? ¿De qué manera? Bueno, al usurpar abiertamente el oficio de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad, el papado se exaltó a sí mismo contra el príncipe del ejército y cumplió lo que dice segunda a los Tesalonicenses 2:4, que dice, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. La tercera actividad del cuerno pequeño es que quitó el continuo y echó por tierra el lugar del santuario de Dios. Eso dice Daniel 8:11. ¿Cómo fue que el papado quitó el sacrificio diario, el continuo, y echó por tierra el lugar del santuario de Dios? Bueno, al colocar la intercesión humana en las manos de los sacerdotes, al establecer el uso del confesionario y al decir que sacrifica nuevamente a Cristo en cada misa, el papado ha eclipsado el ministerio celestial de Cristo en la mente de los adoradores. Ahora los creyentes no se acercan directamente a Cristo, sino que van al sacerdote, a los santos o a María. Al sustituir el papel de Cristo en el santuario celestial por el servicio del sacerdote aquí en la tierra, el cuerno pequeño ha echado por tierra simbólicamente el lugar de su santuario y por lo tanto lo ha profanado. En el sacrificio de la misa, el sacerdote romano se transforma en un alter Christus, en otras palabras, en otro Cristo, en el sentido de que él sacrifica al Cristo verdadero sobre el altar y lo presenta para la salvación de los fieles. Mira, las últimas ediciones del Catecismo de la Iglesia Católica muestran esto claramente. Observa esta declaración del Catecismo. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz, solo difiere la manera de ofrecer. Cristo se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz y ahora es ofrecido e inmolado de manera no cruenta. Además, el sacerdote transforma el pan y el vino en la misma sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Mira lo que dice el Catecismo. Entonces, se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y su sangre. En otras palabras, en obediencia a las palabras del sacerdote, Cristo desciende sobre el altar en cada misa. El sacerdote jesuita Franz Xavier escribió: «Oh sacerdote, cuán sobrehumano y grande eres. Eres como Cristo, que ordenó a los vientos y al mar, y que caminó sobre las gigantescas olas». El sacerdote entra al cielo y toma al Hijo de Dios del círculo cerrado del coro angelical y todos quedan impotentes, no pueden evitarlo. ¡Qué cosa terrible! Pero hay más.
En el confesionario el sacerdote absuelve los pecados con la fórmula: te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh querido, es una llave maravillosa en las manos del sacerdote, dice el catecismo. Los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento de las santas órdenes, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, a través de tales enseñanzas, el poder religioso simbolizado por el cuerno pequeño, ¿qué hace? Hace que el ministerio de Cristo en el santuario celestial sea echado de lado en la mente de muchos cristianos. Y en su lugar es colocado, ¿qué cosa? Sustitutos engañosos. La misa y el confesionario alejan la mente de los creyentes cristianos de una continua dependencia del ministerio mediador del Salvador en su santuario. Complejas ceremonias, todas en nombre de Cristo, oscurecen el ministerio de Cristo. En vez de confiar en la palabra inspirada y en el ministerio personal del Espíritu Santo, se les enseña a los hombres a depender de una iglesia infalible y un cuerpo pedagógico autoritativo y a recibir doctrinas falsas tales como la transustanciación, el purgatorio, la adoración de imágenes, la inmortalidad del alma, el sacrificio, la misa, la Inmaculada Concepción, en fin. Nuestro gran sumo sacerdote, que nos invita a venir a su trono de gracia y encontrar gracia para un oportuno socorro, encuentra que su intercesión perpetua es echada a un lado y que otros medios de alcanzar la gracia, otros mediadores e intercesores se interponen entre él y su pueblo. En el sistema católico romano, el lugar de Cristo es ocupado por sacerdotes humanos que ofrecen sacrificios, perdonan pecados y confieren el Espíritu Santo. La iglesia es llevada sobre los hombros del Papa y el corazón de María, en vez de ir sobre los hombros y el corazón de Cristo. La mayoría de estos principios falsos se ha fortalecido a lo largo de los siglos, pero ninguno de ellos puede remontarse, ni siquiera en forma primitiva, a una fecha anterior al V siglo después de Cristo. Otra actividad más del cuerno pequeño: echó por tierra la verdad, dice Daniel 8:12. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Y al respecto de la palabra de Dios dijo: tu palabra es la verdad. Pero querido, desde el siglo XII en adelante, varios papas prohibieron el uso de la Biblia en el idioma del pueblo, porque los valdenses y luego los protestantes la utilizaron para oponerse a las enseñanzas de la iglesia. El Concilio de Trento en 1546 decretó que nadie podía interpretar las Escrituras en forma contraria a la opinión de la iglesia, porque la iglesia era juez de la interpretación correcta de las Escrituras. Hoy, por supuesto, el cuadro ha cambiado. En 1943, el Papa Pío XII publicó una encíclica que animaba a los sacerdotes a estudiar y predicar la Escritura, a asistir a las asociaciones católicas dedicadas a propagar las Escrituras en lenguas modernas y a animar a los laicos a leer diariamente la Biblia. Sin embargo, esto no significa que la Biblia es la norma absoluta de fe para la Iglesia Católica en la actualidad. El Concilio Vaticano II declaró que ella, la Iglesia, siempre ha considerado y continúa considerando a las Escrituras acompañadas por la santa tradición como la regla suprema de su fe, y que la teología sagrada depende de la palabra escrita de Dios tomada juntamente con la tradición sagrada como un fundamento permanente. Así, mientras que el liderazgo propone la lectura de la Biblia, personas sinceras aceptan la tradición como si estuviesen al mismo nivel que las Escrituras. Mira, cuando hablamos del cuerno pequeño, debemos distinguir entre la institución del papado y las personas que siguen sus enseñanzas. Los miembros de la Iglesia Católica, incluso el Papa, son personas preciosas por las cuales Cristo murió. A lo largo de la historia, una cantidad innumerable de cristianos sinceros y devotos han sido miembros de la Iglesia Católica.
Elena de White escribió: hay cristianos verdaderos en cada iglesia que no conocen el origen del día de reposo dominical y creen que están observando el día que Dios santificó y bendijo. Esto se aplica incluso a adoradores dentro de la Iglesia Católica. Y mientras existe esta condición de ignorancia e integridad, Dios acepta su sinceridad. Pero cuando la luz cae sobre su camino, Dios requiere que se pongan en armonía con su ley y que observen el día de reposo que Él estableció. Oh, mi amigo querido, así como Lutero, Zwinglio y Calvino en los días de la Reforma, el pueblo de Dios en todas las iglesias cristianas en el tiempo del fin escuchará la voz del cuarto ángel de Apocalipsis 18 que le dirá: salid de ella, pueblo mío. Y esas personas sinceras responderán uniéndose al pueblo remanente de Dios. En nuestro testimonio escrito y hablado, por lo tanto, necesitamos ser cuidadosos y no ofender ni herir a las lindas personas que están en todas las iglesias. Nuevamente Elena de White nos ha dado un consejo sabio. Dice: al llevar el mensaje no haga ataques personales contra otras iglesias, ni siquiera la Iglesia Católica. En las diferentes denominaciones, los ángeles de Dios ven a muchos que pueden ser alcanzados únicamente con el mayor tacto. Por lo tanto, seamos cuidadosos con nuestras palabras. Mira, aunque nunca debemos transigir la verdad, siempre debemos ser conscientes de que cada ser humano es una persona preciosa por la cual Cristo murió. Pero ahora es contigo. ¿Qué harás con las verdades que estás encontrando a través del estudio de la Biblia? ¿Correrás? ¿Huirás? ¿Te esconderás? ¿Cerrarás los oídos y los ojos? ¿O abrirás el corazón a Jesús? La respuesta solo está en tus manos. Que Dios te bendiga.